Y para disfrutar más del séptimo arte, Cine Radio, el informativo de este maravilloso mundo del cine. Noticias, análisis y críticas relacionadas con este magnífico mundo. Cine Radio, todos los sábados de 12 del mediodía a la 1 de la tarde, por Activa 100.3. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Cine Radio, por Activa 100.3, Comunicación sin Fronteras, bajo la dirección de Fátima Araujo y la administración de René Padilla. Y también conducido y producido por mi persona, José Ángel Durán. En el programa de hoy tenemos muchas noticias sobre la Comic Con 2016, un evento que, a pesar de que su nombre diga que es de cómics, realmente se amplía a toda la cultura pop y por ende también involucra el mundo del cine. Y por supuesto este programa es presentado por distribuidora El Granjero, carnicería, charcuterías y víveres en general, en la calle Icabarú, Casco Central, en Santa Elena de Guairén, y también por la distribuidora Las Tres Vírgenes, cores y víveres en general, en la calle Gran Mariscal, en Santa Elena de Guairén. Y sin más, comencemos. El estreno de la semana. En estos últimos años, el cine se ha quedado un poco sin ideas. Por eso ha recurrido a otros medios, como los libros, los cómics y los videojuegos, para mostrar nuevas historias. En el caso de los libros, buscan mucho lo que son bestsellers actuales, porque saben que los que están leyendo esos libros van a ir a ver la película. Por eso les doy un gran aplauso a esas productoras de cine que buscan no solamente obras literarias, buscan clásicos literarios para mostrarlos nuevamente en la pantalla, a pesar de que ya sean personajes que ya pasaron de moda. Este es el caso del libro Tarzán de los monos, con esta nueva adaptación, La leyenda de Tarzán. Aunque primero un poquito de historia. Este personaje de Tarzán fue creado en 1912, el cual tiene un poquito más de 100 años. Y los derechos de autor ahora son de dominio público. Y aunque Hollywood ha utilizado mucho a lo largo de su historia a este personaje en innumerables películas, no todas tienen que ver con la historia original. De hecho, una de las cosas que más me fastidiaba de este personaje es que tratan de retratar a África como si fuera, no sé, el patio de su casa. No parecía África. Ese personaje, por ejemplo, de Cheetah, nunca ha aparecido en la historia original. La historia de Tarzán en realidad es un poquito más trágica y más cruda, si se quiere decir de esa manera, sin dejar, por supuesto, de ser una historia de aventura. Por supuesto, también ha habido versiones más apegados a la historia original. Quizás muchos recordarán la versión de Disney. Esa tuvo mucho de la historia original también. Pero, ¿qué vamos a decir entonces de esta versión? En este caso tomaron la muy inteligente decisión de continuar, asumiendo que uno ya conoce la historia. Sin embargo, están los famosos flashbacks que nos muestra un poquito de sus recuerdos, de lo que pasó, para ponernos a nosotros en contexto y recordarnos lo que se supone que ya sabemos. Y también tomando algunas cosas clásicas de personajes que no necesariamente pasaron en la novela original.
Por ejemplo, que Tarzán y Jane llevan 8 años de casado ya, cuando en la novela original no terminan juntos. Sin embargo, este es un cambio menor porque realmente sí se tomaron muchas cosas de la historia original, como la muerte de Kala, la mamá adoptiva de Tarzán. En la novela pasó tal cual como dicen en la película, y ese fue el primer contacto que tuvo Tarzán con otros de su especie. Esto es un punto a su favor. Otro punto importantísimo es la parte donde se desarrolla esta historia. Para los que no sepan bien, sí es en África obviamente, pero es en Sierra Leona donde se produce esta historia de Tarzán. Pero aquí dicen que es en el Congo. Y esto se da, me imagino yo, para que tenga más coherencia la historia que ahorita voy a explicar. Muchos podrán decir, no, pero es que una parte es en el Congo y de repente otra es en Sierra Leona. Pero les recomiendo, como hice yo, ver un mapa de África para verificar bien qué tan cerca están estos países. Están extremadamente lejos. Es como decir Venezuela y México. No, un río no va a llegar hasta allí, y menos un ferrocarril. Se necesitan muchos días. Ellos decían que eran 3 días, pero por la distancia entre Sierra Leona y la República del Congo es muchísimo más. Pero ¿por qué este cambio? Se dio por el personaje de Samuel L. Jackson, George Washington Williams. Este es un personaje que de verdad existió en la vida real. Él peleó en la Guerra Civil de Estados Unidos y fue un historiador después de esta. Él se interesó mucho en documentar la historia negra de Estados Unidos, hablando desde la llegada de los primeros esclavos a estas colonias y poder documentarlas. Pero luego se interesó en la iniciativa del rey belga Leopoldo II. Él estaba colonizando el Congo, supuestamente para liberarlo, pero se estaban haciendo cosas atroces con los nativos de este país. George Washington Williams llegó, fue testigo de las cosas atroces que hacían y denunció delante de todo el mundo las cosas que estaban pasando. Gracias a esto fue el primero en la historia en denunciar cosas así y que se pudiera investigar lo que estaba sucediendo en el Congo. Bueno, la historia de este personaje se liga con la de Tarzán. A pesar de que es un personaje secundario, es lo que le da peso a esta nueva historia, ya que quieren utilizar a Tarzán como propaganda a favor del rey Leopoldo II. Pero en realidad era una especie de trampa para poder explotar unas minas de diamantes que estaban custodiados por una tribu caníbal, que es la misma tribu que mató a la madre adoptiva de Tarzán, Kala. Entonces esta tribu y Tarzán tienen ya una historia. A pesar de este trasfondo, no deja de ser una película palomera. Realmente no es historia lo que está enseñando, sino una historia de aventura, para entretener. Muchos decían que era también un colirio, pero déjenme decirles que no es un colirio para nosotros los hombres. A pesar de que sale la actriz Margot Robbie. Para los que no sepan quién es, esta va a ser la misma muchacha que va a ser de Harley Quinn en la próxima Escuadrón Suicida. Ya sabemos lo hermosa que es esta mujer. Pues a pesar de eso, no es un colirio para los hombres, ya que ella viste ropa de la época muy conservadora. Pero sí es un colirio para las mujeres. Y lo digo por el actor Skarsgård. Si este apellido es sueco. Obviamente con este personaje de Tarzán tiene que salir mucho sin camisa y eso, y por ser Tarzán es un señor que está en forma. No usa un taparrabo como tal, sino pantalones, se le agradece, pero aún así sigue siendo un colirio para las féminas. Y en la parte técnica, en este apartado sí veo que la película falló un poco. Se nota mucho la pantalla verde en algunas escenas.
Y el diseño de los personajes, porque obviamente ya a estas alturas de la vida, cuando sale un animal a hacer una escena en específico, ya sabemos que no son animales reales. Los gorilas que salen en esta película son por computadora, es demasiado obvio ya. Pero veo que en esta película fueron muy mal diseñados. Los principales sí se ven imponentes, pero los que salen atrás salen muy feos, muy flacuchos, muy... Y no me digan que es para darle realismo a la película, porque hace unos meses se estrenó El libro de la selva. En ninguna de sus escenas utilizaron animales reales y se vieron totalmente espectaculares, incluyendo Shere Khan, el tigre, que a pesar de las cicatrices y todo esto, como para decir que es un tigre feo, se veía aún así muy realista y muy bonito, debo añadir. Aquí yo no vi eso, inclusive una escena de Tarzán con las leonas, y esas leonas se veían muy flacas, muy artificial, no se veían bien los efectos. En cuanto a la música, sí debo decir que cumplió con su propósito. La música sí le da un ambiente bastante realista a la película. Me gustaron mucho esos cánticos y esos bailes africanos porque también lo hicieron de manera realista. Sí siento que, a pesar de que no los he visto con mis propios ojos, las tribus aborígenes africanas sí se deben comportar de esa manera. Lamentablemente, esta es una película palomera. Y en ese sentido sí es buena, pero digo lamentablemente porque siento que tuvieron la intención de hacer algo más. Y no les quedó bien. Sin embargo, siento que no van a perder su dinero. La leyenda de Tarzán sí es una película buena. No sabré decir si tendrá continuación y se convertirá en una franquicia. Pero aún así sigue siendo una película entretenida y que es apta para toda la familia. Y por esto es el estreno de la semana.